Buenas. Vamos a hacer un video que muchos jugadores, muchos que están viendo este video, acarrean este error fundamental a la hora de jugar post flop. Y bueno, quiero mostrar, vamos a ir en orden y vamos a llegar a una conclusión acerca de cómo se juega el flop OP y contra qué tipo de jugadores. ¿Sí? Pero vamos a tener un mapeo de base estructural básica. Bien, entonces vamos a centrarnos en MP, Hijack y Cutoff como si fuera un solo escenario, ¿sí? Y la pregunta es si apostás o chequeas. Entonces, voy a dar una serie de indicios y ahora las vemos, ¿sí? Vamos a hacer un Hijack contra Cutoff, o sea que nosotros open raceáramos y pagase el Cutoff y estamos OP, ¿sí? Bueno, acá está el primer rango es Hijack y Cutoff nos hace un call. Bien, vamos a suponer que un Cutoff puede hacer call con estas manos, ¿sí? Obviamente que puede variar según el rival, algunos van a pagar más, menos, pero estoy poniendo más o menos este tipo de porcentajes. Pueden algunas ser frecuencias, eso por eso va a variar un poco del rival, que a veces haga 3-bet, etc. Bien, bueno, aproximadamente estas son las manos con las que puede pagar un cutoff a nuestra subida. Y lo importante es que nosotros reconozcamos esta primer base. Rango contra rango, ¿quién va ganando? Contesta esa pregunta antes que ponga a evaluar. ¿Quién va ganando? ¿El que abre, que tiene ases, reyes y todas esas manos? ¿O el que paga, en este caso sería el cutoff? ¿Sí? Contesta esa pregunta, ¿quién va ganando? Bueno, siempre va a tener ventaja el cutoff. O sea, el que paga. Siempre tiene ventaja de rangos. ¿Por qué? Porque paga con un rango super tight. Y generalmente domina siempre el rango. ¿Sí? Decís, pero no tiene ni ases, ni reyes, ni jotas, ni ese tipo de manos. Claro. Pero tiene una ventaja de rangos porque el rival abre as 10 off, a J, as 2, as 8, etc. Como hay una dominación de rangos, como van a ver ahora, eh, imagínense que encima paga Jotas, el porcentaje va subiendo. Esa diferencia de rangos que les muestro, ese 3% o 2% o lo que sea, que va a depender obviamente también del rival, van a notar que a la hora de encarar el juego, esos porcentajes varían. ¿Bien? Entonces, nosotros lo que tenemos que aprender es a jugar este tipo de spots de la mejor manera para no perder y para ganar. Entonces decís, pero ¿se pueden hacer las dos? Claro, pero antes de eso vamos a tener que comprender qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer una pregunta y van a tener que responderla, van a tener que pausar el video cuando les digo y van a tener que responder. ¿Por qué esta pregunta que les hago? Porque tienen que ser honestos con la comprensión de todo lo que va a venir. Porque primero tienen que reconocer cómo juegan el spot, ¿sí? Entonces, podemos hasta jugar, podemos poner un flop, eh, por ejemplo, a 5-3, ¿sí? Podemos poner cualquier flop, ¿sí? Cualquier flop. Porque lo importante de esto es la comprensión. Por ejemplo, vamos a poner este flop, As 9-8, ¿bien? Con tréboles, ¿sí? Equilamos y el cutoff va ganando, el call caller, ¿bien? Ahora, la pregunta que les hago es, va a ser a ojo porque no la van a poder responder teóricamente al 100 porque no tienen el equilado abierto, pero lo importante es esto. O sea, ¿apostás cuánto? O sea, ¿cuánto porcentaje del rango jugarías check? ¿Sí? Vamos a poner ahí. Uy. Y acá. Vamos a poner. ¿Sí? Ahora cuando les muestro el rango, ustedes dicen.
Nosotros siempre estamos OP, esa es la consigna del video, que estamos fuera de posición. Entonces, nuestro rango entero es este. Voy a ponerle otro color para que no se preste a confusión. Vamos a poner un celeste. Y reflexionan en... Aunque un segundito que lo voy a poner más grande. Bien. En este flop vamos a poner ahí. Así queda más ordenadito. Bien. Ahora, la pregunta que les hago. En el flop As 8-9, ¿sí? Del rango total del MP, o sea, MP3 o Hijack, ¿cómo juegan el rango? ¿Sí? Pausen el video y fíjense a ojo, obviamente, cuáles son las que apostarían y cuáles son las que chequearían. ¿Sí? Bueno, pausenlo ahora. Bien. Muchos jugadores lo que hacen, espero que hayan pausado el video porque es clave lo que les voy a mostrar, que reconozcan esto. Muchos jugadores lo primero que harían es hacer esto. Vamos a suponer que obviamente nos toca a nosotros, todo el rango es check, pero vamos a decidir apostar. Entonces, ¿qué vamos a apostar? Vamos a apostar Ases, 8, 9, ¿sí? As K, As Q, AJ, As 8 y As 9 sí o sí, ¿sí? Por valor, vamos a creer eso. Y después, bueno, nos va a quedar estas manos del rango. Entonces, fíjense que muchos, bueno, van a jugar check con algunos As X, ¿sí? Es lo más probable. Y también vamos a jugar bluffes en el flop. Entonces, ¿cuáles pueden ser los bluffes? Bueno, QJ, J10, ¿sí? Y después tenemos, bueno, Q10, después J9, los 9 generalmente lo suelen chequear. Y pueden agarrar y apostar a J por valor, ¿sí? Hasta incluso a 10, pero vamos a suponer que no todos los AX los betean y algunos juegan check. Y no todos los KX los betean, sino que algunos juegan check. En todo el tiempo que he dado coach, lo más estándar del juego es esto. Entonces, lo más estándar es que todas estas manos las jueguen check, las que puse amarillas y las verdes generalmente se betean. ¿Bien? Entonces, cada uno habrá respondido distinto, pero lo que podemos saber es que es 38% beteás y 62% jugás check. Bien, decís, pero ¿qué me importa esto? ¿Qué importa este spot si...? Bueno, les dije que este spot acarrea un error inmenso en toda la comprensión del juego P. Así que por eso seleccioné este spot particularmente, porque les va a servir a todos esto, ¿sí? Todo jugador de póker esto lo tiene que saber. Entonces, decís, pero ¿qué tiene de malo esto? No, no tiene nada de malo. Pero fíjense qué pasa. Si nosotros sacamos las verdes, nos van a quedar solo las amarillas, ¿sí? Entonces, es muy simple como hacer esto. Voy a agarrar solo las amarillas. Y vamos a hablar sobre el rango. Me he quedado, como ven, solo con las amarillas. ¿Correcto? Bien. Como he hecho esto y pongo evaluar, cuando yo chequeo, mi rango tiene 37% de equity. ¿Correcto? Bien. Ahora, cuando decidieron apostar sus mejores manos y sacar su máximo win rate. ¿Correcto? Pero vamos a ver si eso es así. Ahora, lo primero que vamos a tener que entender es esto. Manos como estas, si nos apuesta, ¿vamos a hacer check call? Yo creo que sí. Lo más probable es que sí. Lo mismo que As 10 y lo mismo que los As X. Es lo más probable es que jueguen check call. Eso es lo más probable. Pero
lo más probable es que también hagan check fold con estas, que son los K10, 7, 6 y 5. ¿Correcto? Ahora, suponiendo que hacen esto y los K9, o sea, algunos 9, muchos jugadores lo van a jugar check fold en el flop. O sea, ¿por qué los 9? Porque el 9 puede llevarse al showdown contra 7, 6, 5, 4 del rival, por ejemplo. Manos como, no sé, 8-7, 10-8 que a veces juegue el jugador, por ejemplo. O incluso algún showdown de KX. Pero cuando él decide apostar, ya empieza a ser más complejo, porque nuestras manos bloquean los combos draw del rival, por ejemplo. A la hora de yo querer jugar check call con una mano como 10-9, voy a bloquear a J10 y a QJ. Y a K10 y a 10J. Con J9 voy a bloquear a QJ y a J10. Y lo mismo con Q9. Voy a bloquear a KQ, QJ, Q10. Entonces, como estas manos bloquean los draws, muchos jugadores las foldean en el flop. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, lo mismo pasa con 10 y J. 10 y J bloquean los los combos draw del rival. Entonces, J y S es una mano que es difícil que pueda hacer, un ejemplo, check call 2 calles o 3 calles, porque bloquea todos los combos del jugador. QJ, KJ, J10. Entonces, como todos los combos los va a bloquear, son manos que son muy difíciles de materializar. ¿Sí? Lo mismo damas. En este lugar específico si decide apostar 3 barrels. Entonces, podemos llegar a algunas conclusiones de esto. Estas no se van a folder igual, van a ser check call, claro. Pero lo que podemos llegar a la conclusión es que, vamos a poner un ejemplo acá. Vamos a poner que estas se foldean un 75% y se defienden. Si juegan así este spot y tienden a jugar OP de esta manera, van a estar jugando de esto, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, y check call sería. Ahora, ¿qué estoy planteando con esto que les muestro? Que hay otra manera de jugar el rango. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá el 60% este no materializa tanto. No es lo mismo. Porque para el rival es muy fácil blufearnos cuando chequeamos. Porque los valores siempre le van a dar más CB. Si se acuerdan en los videos anteriores que les hablé de un gráfico, vamos a poner un ejemplo. Este fuese el 50, el rival nos va a apostar medio bote. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer la ida y la vuelta. Imagínense el que está IP blufeándonos. ¿Sí? Dice, bueno, le voy a apostar medio bote. ¿Sí? Y él me va a tener que defender un ejemplo, 66% porque voy a apostar medio bote. Bien. ¿Qué sucede? Que el rival me va a tener que defender esto. Pero como estamos viendo, por nuestra manera de comprender el juego, este pedazo lo vamos a foldear de más. Y está bien porque es una organización del rango. Pero si hacemos esto, él va a ganar constantemente. ¿Sí? Entonces nuestra estrategia ya de punto de partida tiene un leak grande. Y ahora voy a explicar en qué es eso del leak grande y cómo podemos solucionarlo. A algún vivaracho se le habrá ocurrido decir, bueno, podemos jugar check raise, podemos blufear algunas manos. Sí, pero ¿qué pasa? Como tu rango está totalmente capeado por tu manera de jugar, ¿con qué vas a hacer check raise? Fíjate el rango, o sea, ¿con qué mano vas a jugar check raise? ¿Con reyes? ¿Con J bloqueando los combos draw del flaco, del jugador? 7, 6 y 5 no tiene sentido que la juegues así, porque no tienen blockers, no tienen nada. Entonces, llegás a la conclusión instantánea de que solo lo vas a hacer con algún draw o algún bluff de tréboles. ¿Sí? En este caso sería estos, vamos a poner acá, que obviamente los con FD, pero hasta incluso los FDs, no, o sea, los FDs probablemente ya los hayas veteado en el flop
como dije, o sea que generalmente acá tenés los check false nada más. Ahora, ¿por qué es importante y por qué puse un porcentaje de 60%? Porque generalmente el rival, cuando te haga un bluff, va a bloquear tus check calls. Un ejemplo, J10 bloquea a 10, bloquea a 10, y manos como por ejemplo J10 bloquea a J también. Entonces está bloqueando tus manos de check call. Entonces generalmente siempre va a tener un 60. Ahora, ¿qué pasa? Cada vez que nosotros jugamos check, vamos a estar en una posición de como si fuese capeados. Entonces, ¿hay una manera de comprender mejor el juego P? Sí, sí la hay. Y esta manera que les voy a mostrar es un punto de equilibrio del juego, donde generalmente este spot no está muy estudiado por muchísimos jugadores, y claro, el que domina este spot saca una gran ventaja. Entonces, hablamos que cuando nosotros pagamos y estamos OP, vamos a tener una gran desventaja de rangos, porque siempre va a estar ganando el caller. En este caso el cutoff, el hijack, van a tener siempre una ventaja. Como eso es así, nosotros tenemos que comprender cómo mejorar esa parte. Y una de las maneras es jugar 0% Cbet. Y así, no, ¿por qué 0% Cbet? Si yo hago 0% Cbet y 100% check, vamos a llegar y analizarlo para que vean qué pasa. Muchos jugadores, por más que sepan esto, vamos a hablar sobre el tema, porque muchos jugadores que quizás están viendo el video y hayan llegado a conclusiones que a veces tenemos que jugar check en algunos spots, en términos genéricos, el OP se puede jugar así. Y ahora les muestro por qué y cómo. Nosotros en el flop teníamos de rango genérico 45, casi 46 de equity. O sea que este board es ventajoso para el caller. Ahora, si eso es así, ¿por qué le voy a seguir dando ventaja en un punto? ¿Por qué en un punto? Porque si yo hago esto, acuérdense de los check falls. O sea, los check falls van a ser muy altos, ¿sí? Entonces me es muy difícil a mí materializar. Y sobre todo ya estoy girocaleando con las dos, porque en el Tuni River, cuando decida apostar, yo ya estoy capeado en el Tuni River si yo hago esto. Eso es lo más importante entender, que esto ni siquiera es el flop nada más. Estoy hablando de toda la comprensión que va a desencadenar esta acción. Entonces, este video, por ejemplo, para el que no lo sepa, es oro. Porque automáticamente si su base de datos tiene un check fold de más de 60, de 70, es por la incomprensión de cómo jugar OP. ¿Sí? O sea, todo buen jugador de niveles altos, sus check folds son menores a 50 casi siempre. Rondan a veces entre un 45, 50%, pero ahora les explico por qué es eso. Y otra de las cosas es que este video no lo confundan con la SB contra la BB. No confundan ese spot, porque ese spot es distinto. No sé si... O sea, me quiero centrar en estos particulares porque los rangos son bastante acotados, los que hacen colcal, que sean entre un 6 a un 10% de colcal, cuando nosotros tenemos el doble de rango de open raise. Entonces, del spot que estamos hablando es de MP, hijack y cutoff cuando nos pagan. Ahora, avancemos. Si nosotros hiciéramos 100% de check, tendríamos la máxima equity. Pero ¿qué pasa? Fíjense cómo si yo decido foldear ahora los 9, 7, 6 y 5, por ejemplo, automáticamente por esto, mi check fold es de 36. O sea, de todas maneras yo check foldeo. Pero como bien ven, yo estoy defendiendo el rango entero, ¿sí? O sea, no me puedo explotar beteando de más. Esto es muy importante. O sea, tan solo por haber hecho 100% de check, automáticamente se me equilibra el check fold. Automáticamente. Y hasta incluso podría defender las frecuencias, por ejemplo, de esto.
de los 9. ¿Sí? O sea, si yo hago eso, ya automáticamente queda más cómodo todavía. Y sin contar que también tengo los combos de los FDs. ¿Correcto? Entonces, acá acaban de ver que está en 33 este número. No sé si llegará a ver en el video, pero dice 33 y 67 de check call. Ahora, de vuelta. Fíjense que esta manera de comprender el juego hace que automáticamente quede saldado un leak. Pero no es un leak en un spot. ¿Sí? Un jugador que juega full ring y juega así, tiene un leak masivo. Porque todo el tiempo está jugando esta situación. Abre UTG, paga otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto para un jugador de full ring es importantísimo porque esta situación la juega muchísimas veces. Entonces, lo importante de esto es que automáticamente se corrige esto con hacer check. Entonces, decís, bueno, pero ¿por qué estás hablando del equilibrio? Si dijiste que es importante explotar, etcétera, etcétera. Bien. Pónganse un simple ejemplo. Si ustedes están acostumbrados a tener check falls altos, ¿sí? Sus rivales lo saben eso. Sí, y sobre todo los que juegan bien. Los que juegan bien deben conocerlos y estar atentos a que sus check falls son arriba de 55. ¿Sí? No estoy hablando de todos porque muchos este spot lo tendrán claro como otros no y otros sí. Pero estoy hablando en términos genéricos. Cuando un rival tiene un check fall tan alto, probablemente esté acarreando muchos errores. Ahora, cuando nosotros estamos jugando de esa manera, vamos a tener una inmensa ventaja de todas las manos por valor que van a jugar check. ¿Por qué? Porque los rivales están acostumbrados a que nosotros tengamos un tipo de juego. Entonces es muy fácil agarrar a un jugador que tiene check fold de 60, ejemplo, y apostarle flop, y a veces el turn y a veces el river. ¿Y por qué? Porque claramente no defiende el rango con manos fuertes. Es lo más probable. Y ni hablar si tiene check raise, porque si tiene check raise probablemente tenga menos manos por valor. Entonces, a todo jugador que este spot sienta que no lo comprende, automáticamente con cambiarlo ya se pagaron el curso en un segundo. ¿Por qué? Porque automáticamente ya van a ganar muchísimo contra muchísimo tipo de jugadores que estén explotando algo que ya no existe. En este caso sería un leak que no tenemos más. Ahora, ¿hay adaptaciones de esto? ¿Hay maneras de comprenderlo de manera de mucha más comprensión? ¿Sí? Bueno, vamos a analizarlo. ¿Esto lo tengo que hacer contra un recreacional, por ejemplo? Es muy importante esa pregunta. Pregúntense si esto lo harían contra un recreacional. Bien. Todas estas preguntas que les hago son para que reflexionen y reconozcan que el juego tiene un movimiento constante. Ahora, la pregunta es muy simple. ¿Harían esto contra un recreacional? ¿Harían 100% de check? La pregunta es, no tiene sentido hacer esto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tender contra el recreacional siempre hacer el máximo win rate con cada mano. ¿Bien? Entonces, ¿tiene sentido hacer 100% de check? Tiene que ser un rival un recreacional muy justo para poder hacer esto. Y hayamos encontrado una beta. ¿A qué me refiero? No significa que le voy a blufear ni siquiera. Estoy hablando del por valor, ¿sí? Cuando nosotros decidimos apostar al por valor, si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cada vez que pongo P, o sea, voy a poner los falls en orden, que sería flop. Vamos a suponer que foldea 35, turn foldea 30 y river foldea 15%. ¿Sí? Vamos a ponerlos en colores, así es más fácil verlo. Azul y river. Bueno, está bien ahí. Ahora, imagínense que el recreacional foldea esto, IP. Claro, nosotros estamos OP, él foldea esto IP. Este 15% que foldea en el river es de suma ultra mega importancia que lo hayamos reconocido ahora en el flop. En el flop esto tiene que ser explotado.
ponele que no tengamos estadísticas del rival. A veces no tenemos, por ejemplo, 50.000 manos en recreacional. Pero sí vamos a tener una comprensión del rival. Entonces, la pregunta es, si yo estuviese acá en As 8 o 9, tengo 8, ¿apuesto flop? Sí. Y apostar muy fuerte para tener un bote grande en el turn, para apostar bien fuerte en el turn, para poder ir all-in river, ya que tenés ganas de pagarte con el 85% del rango. ¿Se entiende? Entonces, ¿hacemos 100% de check por valor contra un recreacional? No, porque no interesa eso. Lo más importante es que hagas el bote gigante para explotar esto. ¿Sí? Acá vas a tener una desviación de win rate inmensa. Muchos jugadores no lo van a explotar esto y vos sí, entonces vos vas a sacar una diferencia. Acuérdense del tenis, del saque y la devolución, y después me toca sacar a mí. Y si nosotros jugamos contra el mismo recreacional y no lo exploté de la misma manera, bueno, yo me llevé más ciegas del recreacional que otro. Entonces acuérdense del video cuando hablábamos de la importancia del recreacional, de cómo se van dividiendo las ciegas. Ahora, el video, como bien ven, van a encontrar que en muchos spots es muy rentable hacer esto. Y mientras vayan estudiando van a empezar a comprender contra quiénes tiene sentido un 15 de Cibet, un 30, ¿sí? Es muy importante esto, ¿sí? Que a la hora de estudiar los spots OP de MP, Hijack y Cutoff partan de esta base, ¿sí? Porque si parten de esta base, ¿sí? Van a estar en un constante desequilibrio, que esto va a ser muy fácil de atacado. Y como bien ven, esta parte tiene 37 de equity OP. Para un rival que juega bien es muy fácil explotarlo, muy fácil, ya que acarrea esto. Entonces esto y post-flop puede ser más grande esto contra muchos jugadores. Puede ser 60, 60, 70, 60, 50, 80. Porque al no tener esto de manera fuerte y no tener ninguna manos fuertes, nuestro rango siempre es débil. Y a la larga, un jugador que lo sabe esto lo explota todo el tiempo. Entonces, este video es muy importante porque les va a dar el indicio a estudiar póker. No es que esto es la solución, sino que esto les va a dar una corrección automática de toda la área de los check folds. Sobre todo los jugadores de full ring, que este error lo tienen inmenso. Y para los jugadores de short-handed es muy importante reconocer, tanto para nosotros solucionar el leak como para nosotros explotar. Este spot nos enseña ambas cosas, nos enseña a explotar, o sea, aprovechar situaciones donde los rivales estén jugando de esta manera, aprovechar situaciones rentables, y nosotros siendo la defensa, en este caso siendo MP o en este caso que somos hijack, comprender cómo jugar el spot para no perder tanto y empezar a sellar nuestros rangos. Así cuando estamos jugando no estamos en negativo, ¿se entiende? Ahora, si esto el rival no lo sabe, listo. Acá ya empezamos a sacar diferencias contra los regulares. Ahora, si dos regulares saben esto, van a empezar a entender que mientras más lo comprendan en profundidad, más ventajas van a poder sacar, ¿sí? Entonces, esto es el punto de partida para empezar a estudiar, ¿bien? Y no se olviden que contra todo recreacional o jugadores que no foldeen, en este caso, bueno, es bastante excesivo, 15%, o sea, esto sí o sí, yo quiero apostar toda la caja del mundo contra un jugador que me quiera pagar todo, me quiere pagar el 85% del rango, tengo que sí o sí, mis sets, mis dobles, acá incluso, apostar en el River All-in para que me pague, sobre todo si quieres en el River pagarme con las dos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, atentos a este spot, atentos al estudio de este spot. El video, en un punto, nos lleva a una comprensión nueva del juego, ¿sí? Nos lleva a empezar a comprender la importancia de los check folds, la importancia del juego post-flop. Como bien ven, un detalle que es invisible para muchos hace que automáticamente los win se disparen, porque fíjate, si todo un ecosistema, por ejemplo en el 100 y 200, esto no lo sabe y tiene mixeado un 30-70, ponele, muchos jugadores lo tienen 30-70,
es mejor. O sea, por lo menos equilibran un poquito más. Pero el jugador que no lo tenga claro esto, automáticamente ya, más allá de los recreacionales que ayudan en el win rate, ya automáticamente se posiciona en... O sea, un jugador que lo sepa se posiciona un escalón más, y otro escalón más, y otro, y otro, y otro. Entonces, mientras más escalones subamos de comprensión del juego, bueno, eso nos va a acercar no solo a estudiar correctamente, sino que además nos va a permitir escalar los niveles más rápido. Por eso este curso está aplicado a que salten los stakes bastante rápido. Y ya ven que todas estas cosas son, podríamos decirle secretos. O sea, yo la verdad esto no, lo comprendí, no sé, en el 2013 más o menos, 2014 yo esto ya lo sabía y es oro porque 2014, ahí me acordé, que hacer esto ya en las mesas era una ventaja inmensa porque explotabas un montón de jugadores, etc. Entonces, todas estas comprensiones, imagínense un jugador que no lo sabe esto. Por eso les digo que qué tan importante es estudiar póker y por qué la manera en que nosotros vayamos a estudiar póker va a depender de los resultados que nos van a dar. ¿Qué significa? Si nosotros estudiáramos, o sea, imagínense esto, ¿sí? Esto no lo hablamos y yo me voy a poner a estudiar póker apostando 38%, voy a aprender a hacerlo y voy a hacerlo mejor, lo que sea. Pero esta idea posibilita a una mayor comprensión, una comprensión de high stakes, una comprensión de un juego mejor, tan solo porque la base es mejor, tan solo porque la base me va a llevar a una comprensión más profunda del juego. ¿Se entiende? Y de estas hay muchas, no es una sola, son muchísimos spots de póker. Esta es una entre tantas. Los jugadores que juegan a niveles más altos conocen cada vez más estas cosas, que son las comprensiones del juego. Y una vez que tenés la idea, que en este caso es la idea, la llevas a cabo en comprensión y comprensión y comprensión y empezás a entender muy bien de qué se trata esto. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo la misma idea posibilita un win rate alto. ¡Tuc! De una. Ahora, de vuelta digo que estos son puntos de partida para poder estudiar. Estudien a partir de esto y vean todas las situaciones que van a encontrar post-flop para explotar y para no ser explotados. ¿Sí? Así que bueno, ya estamos empezando con el estudio del flop y bueno, y ahora lo vamos a ir llevando más en profundidad. Así que nos vemos en el próximo video.